de espacio publicitario. Amigos, continuamos con más información aquí en nuestra asamblea, el informativo de la Televisión Legislativa del Ecuador. Esta semana, al menos 6 comisiones legislativas especializadas tuvieron actividad relacionada con el trámite de leyes e instrumentos internacionales. Aquí un resumen. El viceministro de Educación, Freddy Peñafiel, explicó ante la Comisión Legislativa de Educación el alcance del acuerdo ministerial expedido el 11 de marzo sobre la malla curricular y la situación de la asignatura de idioma extranjero. El funcionario insistió que el inglés es una asignatura de enseñanza obligatoria para todas las instituciones educativas a partir del 8º año. Es obligatorio para todas las instituciones educativas, públicas y privadas, empezar a ofertar el inglés desde segundo año de educación general básica, desde segundo grado hasta tercer año de bachillerato, desde el año 2016-2017 el régimen cierra. Es decir, eso determina un proceso de implementación progresiva. Vamos a empezar con el segundo y tercero, cuarto, quinto, hasta llegar a ofertar en todos los años. La Comisión de Derechos de la Salud inició el trámite de un proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades, presentado por la asambleísta María Cristina Cronfli. La iniciativa busca que la ley determine el porcentaje desde el cual una persona es considerada con discapacidad y, en consecuencia, beneficiaria de sus derechos. 98,000 personas que estaban entre el 30 y 40%. Resulta que estas mismas personas, entre el 30 y 40%, son aquellas que hoy ya no tienen derecho. El consultor experto en materia eléctrica, Javier Abad, fue recibido por la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, en donde presentó sus observaciones al proyecto de ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Abad destacó la importancia de la iniciativa. Me parece que es una ley que le aporta al país desde el punto de vista institucional y orgánico un modelo bastante claro de gestión del sector, los servicios del sector eléctrico. Me parece que recoge planteamientos de modernización del sector eléctrico que se han venido presentando hace muchos años por parte del sector privado. La Comisión de Derechos de los Trabajadores avanzó en el análisis del proyecto de reformas a la ley del registro de datos públicos y esta semana recibió los aportes de autoridades del Consejo de la Judicatura y el Ministerio Coordinador de Seguridad. El informe estará listo el 15 de abril. En este proyecto se quiere pedir que para el ingreso a todas las instituciones, incluidos los estadios o eventos públicos, tenga que registrarse la huella digital de todas las personas. La Comisión de Biodiversidad abocó conocimiento del proyecto de ley que prohíbe la tenencia de animales silvestres o exóticos en circos y espectáculos públicos. Esta iniciativa fue propuesta por el asambleísta Andrés Páez. El próximo paso se prevé la presencia del asambleísta proponente, quien dará sus argumentos aquí al pleno de la comisión. Finalmente, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales continuó con el tratamiento del acuerdo económico, comercial y técnico entre los gobiernos de Ecuador y Qatar, que debe ser ratificado por la Asamblea. Tomamos nota y así que... Varios proyectos de reforma a la Ley de Elecciones, Código de la Democracia, fueron conocidos por los miembros de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Al término del trámite, la Mesa Legislativa elaborará un solo informe respecto de estas propuestas. El pasado miércoles, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional abocó conocimiento de 4 proyectos de reforma al Código de la Democracia, 3 de ellos de iniciativa de legisladores y 1 del Ejecutivo. Se ha conocido y en este momento iniciamos ya el proceso de participación ciudadana por un lado y de la discusión interna con los distintos compañeros de la Asamblea Nacional. La propuesta planteada por el presidente de la República guarda relación con el parentesco en las candidaturas. Se pretende impedir que familiares hasta 4º grado o 2º grado de consanguinidad puedan participar en la misma tienda política con un argumento de evitar el caudillismo o simplemente la fama que puede tener algún representante político y que eso permita que sus familiares puedan acceder a cargos electorales. Constan además la propuesta del legislador del Partido Sociedad Patriótica Gilmar Gutiérrez en lo referente a la entrega de padrones y la del asambleísta de Creo Wilson Chicaiza relacionada con circunscripciones electorales. El actual Código de la Democracia establece que para ser candidato hay que haber nacido o vivido en una circunscripción, en una provincia o en un cantón. Pero lo que sucede es que el espíritu del distrito electoral se refiere a que el candidato, posible concejal o posible asambleísta o posible alcalde, ¿no es cierto?, deba conocer
la realidad, las necesidades de la comunidad. Y una última planteada por la bancada del partido Avanza. Se plantea que haya un porcentaje dentro de las tiendas políticas para la población juvenil de menores de 35 años desde los 18 años. Conforme lo habría dispuesto el Consejo de Administración Legislativa CAL, estas 4 iniciativas deberán constar en un solo informe para el primer debate en el Pleno. Pues abriremos el debate para perfeccionar un código de la democracia, ¿no es cierto?, que permita una auténtica participación de la ciudadanía. En el marco del ciclo de comparecencias que deberá iniciar la comisión para recibir observaciones, en los próximos días serían convocados los proponentes de los proyectos, así como las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Hasta el próximo mes, la Comisión Legislativa de Derechos Colectivos espera aprobar el informe para segundo debate de la Ley de los Consejos para la Igualdad. Los nudos críticos del proyecto fueron analizados en un taller interno del bloque de Alianza País. La conformación de los consejos para la igualdad es uno de los temas que se constituyó en nudo crítico durante el tratamiento de la ley para su creación y que todavía está a la espera del informe para segundo debate. Ello fue motivo de análisis al interior del bloque oficialista que mantuvo un taller interno días atrás. Nudo crítico porque el Ejecutivo tiene una posición sobre la conformación de los consejos, que es que sea únicamente el Ejecutivo. Y lo que nosotros decimos es no. Si el 156 de la Constitución está diciendo que deben ser las distintas funciones del Estado, entonces deben estar las distintas funciones del Estado representadas en la conformación. Al respecto se llegó a un acuerdo como bloque. Quienes integrarán los consejos de igualdad serán 12 miembros, 6 de las funciones del Estado y 6 de la sociedad civil. Otro tema de discusión tiene que ver con el nombramiento de los secretarios ejecutivos de los consejos. Que en un principio se había dicho que debería ser por concurso y lo que entiendo están planteando es que sea de libre nombramiento y remoción, entonces que dependa casi de un nivel de confianza del Ejecutivo. Y en cuanto a las atribuciones para la formulación, planificación, seguimiento y monitoreo de la política pública para los sectores prioritarios estipuladas en la Constitución. Había una gran preocupación de algunos compañeros de que los consejos de igualdad no podían formular, sino los ministerios que son rectores de la política pública. Respecto de lo cual, los legisladores resolvieron que se actúe conforme establece la Carta Magna. Todos estos aspectos que deberán ser analizados en una reunión con la nueva secretaria de Gestión de la Política. Esperemos Dios mediante, en esta semana que viene vamos a conversar, vamos a analizar todavía algunos puntos. Con ello, los miembros de la Comisión de los Derechos Colectivos aspiran que la ley sea tratada en el Pleno de la Asamblea Nacional hasta el próximo mes. La asambleísta por Pichincha y presidenta de la Comisión Legislativa de Educación, Jimena Ponce, presentó este viernes la audiencia pública de rendición de cuentas de su gestión durante el 2013. La legisladora destacó la aprobación de las leyes de creación de las 4 nuevas universidades emblemáticas, así como los aportes para la aprobación de la Declaratoria de Interés Nacional de la intervención petrolera en el Parque Yasuní. La rendición de cuentas de Jimena Ponce tuvo 2 momentos: su acción como asambleísta por la provincia de Pichincha y su trabajo como presidenta de la Comisión Legislativa de Educación. Sobre su condición de legisladora, destacó su participación y la de su alterno en el 100% de las sesiones de pleno de la Asamblea Nacional. Las cuales nos hemos distribuido 49 sesiones, ha asistido el compañero Segundo Campoverde y 44 quien les habla. Y allí explicó la presentación de 15 aportes a proyectos de ley en el curso de los debates legislativos y 8 más presentados por escrito. Ponce destacó particularmente su rol en la aprobación de la resolución para la intervención petrolera en el Parque Yasuní. La resolución que tomamos responsablemente por el Yasuní nos permitió entonces direccionar y de alguna manera condicionar al Ejecutivo que esta resolución permita también esta construcción tan anhelada de una sociedad del conocimiento, el conocimiento como un instrumento de liberación. En cuanto a su trabajo liderando la Comisión de Educación, Ponce informó que convocó entre mayo y diciembre del 2013 a 37 sesiones, de las cuales 30 se efectuaron en Quito y las 7 restantes en otras provincias del país. Los temas más emblemáticos aprobados por este órgano fueron las leyes de creación de 4 nuevas universidades emblemáticas. El año anterior recibimos 15 proyectos de ley, 15 reformas a leyes también. Y de estos gestionamos un 93% que han estado pendientes de ese total, y uno de ellos, la ley del artista, ha quedado pendiente, pues la estamos discutiendo para ser incorporada a la ley de culturas, que es
cuerpo legal y normativo que lo estaremos entregando en este junio, esperamos en este primer semestre de este año. Y también el rol fiscalizador de la comisión. Hemos tenido 6 comisiones generales en las que hemos recibido al Ministerio de Educación, cada uno por algunos elementos que se han presentado en la coyuntura o por necesidades de la comisión respecto a aclaración, información específica que necesitábamos para tomar decisiones sobre el tratamiento de algunas leyes. Jimena Ponce presentó este informe de gestión legislativa ante estudiantes secundarios y representantes de varios sectores sociales y gremiales. Para cerrar esta semana de labores, amable audiencia, y igual que lo hicimos la semana anterior, a propósito de que fue viernes 21 de marzo y hablamos, pues tuvimos aquí una presencia muy interesante de personas hablándonos sobre la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. En esta ocasión nos estamos preparando para conmemorar el Día del Autismo, que será el próximo 2 de abril. Pero antes, este domingo 30 de marzo se efectuará una actividad muy importante acá en Quito, una marcha por el síndrome de Down y el autismo, la misma que recorrerá el Parque La Carolina y culminará con un evento musical. Seguramente muchos habremos escuchado la palabra autismo, pero no conocemos qué significa el autismo y cómo identificamos a una persona autista. Santiago Santos, quien es representante de la Secretaría Técnica de Discapacidades, está con nosotros en el noticiero de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, Santiago? Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por lo primero, ¿qué es el autismo? Bueno, básicamente el autismo es una condición de vida que lastimosamente se está presentando a nivel mundial y que todavía no existen los elementos y las condiciones para detectarlo tempranamente. Estas condiciones de vida hacen que la persona que presenta autismo sea una persona retraída, sea una persona que con ruidos fuertes o con cambios de patrones reaccione bajo una esquizofrenia o tenga ataques al respecto. En estos días hemos trabajado y en los meses anteriores justamente convocando a la comunidad, convocando expertos internacionales que nos permitan poder generar una política y una estrategia para poder apoyar a las personas y a las familias que cuentan con un niño con el espectro autista dentro de su hogar. ¿Se puede identificar a simple vista una persona que tiene autismo? No, no se puede identificar a simple vista. Aquí hay una diferencia con aquellos que tienen síndrome de Down. Sí, el síndrome de Down visiblemente es mucho más fácil de identificar. En cuanto al autismo, no. En el autismo es una persona con las características tal cual cualquier individuo, pero con la diferencia de estos patrones que tiene. Es una persona sumamente inteligente, pero sufre de estos cambios de patrones. Por eso hablamos de una condición de vida que interfiere dentro de su interacción social. Yo creo que, y apelo un poquito a la memoria, este término autismo o una persona autista lo escuchamos tal vez por primera vez a propósito de una película muy famosa que se dio a conocer al mundo hace algunos años, Rayman, protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise. El papel de Dustin Hoffman era de una persona autista y allí yo recuerdo un debate incluso mundial respecto a cómo diferenciar una persona autista de una persona que tiene otro tipo de, decía en ese momento la palabra retardo, que es un término que ya no se utiliza en la actualidad. Cómo ha evolucionado precisamente el conocimiento de los ciudadanos respecto de una persona autista a propósito de esta experiencia que estoy relatando. Bueno, a nivel de ciudadanos todavía es muy difícil poderlo identificar, a nivel médico igual. Por eso es muy importante poder capacitar, formar y preparar a nuestros profesionales para que puedan identificar a edad temprana lo que es el autismo y justamente trabajar con las personas y con las familias para hacer una inclusión dentro de la sociedad. Uno cuando, por ejemplo, se encuentra con una persona, un niño, adolescente, un adulto que sufre estos ataques, incluso podría asociarlos con otro tipo de situaciones, por ejemplo, con epilepsia. ¿Se ha dado esos casos? Se ha dado casos mucho más graves, gente que ha terminado internada dentro de centros psiquiátricos y han pasado varios días por no identificar rápidamente que es una persona con el espectro autista. Que pueden tener algún tipo de esquizofrenia o alguna otra cuestión de carácter mental. Que se pudo haber llevado en su momento de haber sabido que tenía autismo, controlado la situación y continuado con una vida normal. Ahora, a nivel de política pública, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes como Secretaría Técnica de Discapacidades para apoyar a las personas que tienen autismo? Que no es, usted nos aclaraba, no es una enfermedad, sino una condición del ser humano. Justamente estamos convocando y despertando esta intención de poder trabajar a través de las diferentes instituciones abordando este tema que todavía no ha sido abordado dentro del Ecuador y que todavía no cuenta con los elementos para que las familias puedan ser apoyadas en este sentido. Por eso en el mes de marzo, que estamos terminando, justo convocamos a un taller donde hubo expositores internacionales, estuvo sociedad civil, estuvieron todos los ministerios y justamente el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social nos está apoyando en esta estrategia para poder coordinar y crear una
política y una estrategia que permita trabajar con las personas que tienen el espectro autista. ¿Hay una estadística de cuántas personas con autismo hay en el Ecuador? En el Ecuador todavía no, pero el patrón internacional nos dice que más o menos es el 1% de la población. Eso estaríamos hablando de 140.000 personas en el Ecuador con el espectro autista. ¿Y ese porcentaje, de acuerdo a la experiencia, es un porcentaje normal, manejable o muy elevado? Más allá de ser elevado o manejable, es contar con los elementos necesarios para poder abordar este espectro autista. Si, por ejemplo, hay una persona, una madre de familia que, por ejemplo, detecta que su hijo o su hija tiene alguno de los síntomas que usted nos ha referido, Santiago, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué se le puede recomendar que haga? Bueno, básicamente acudir a un centro de salud, acudir a los médicos que serán quienes le evaluarán y le diagnosticarán y le podrán guiar en el sentido de que si es parte del espectro autista o es una situación diferente a estas características. Al no ser una enfermedad, hablaríamos de que el autismo no tiene cura. Es que básicamente no podemos hablar de una enfermedad porque es una situación del individuo y justamente desde un modelo inclusivo las discapacidades se deben de tratar en cómo incorporar a estas personas dentro de la sociedad para que tengan las mismas oportunidades que el resto de nosotros. Las discapacidades, ese concepto, ¿cómo también ha evolucionado del año anterior a este, tomando en cuenta que se creó la Secretaría Técnica de Discapacidades a partir de las misiones impulsadas desde la Vicepresidencia de la República, Joaquín Gallegos Lara y Manuel Espejo, que evidentemente fueron pioneras pues en esta posibilidad de identificar a las personas con discapacidad, un grupo largamente excluido en el Ecuador. Este año, ¿cómo ha sido para ustedes, a propósito también de este tema del autismo que estamos refiriendo? Bueno, justamente creo que una primera fase a través de la vicepresidencia, a través del ex vicepresidente Lenín Moreno, se pudo visibilizar a las personas con discapacidad. Veíamos cuadros de gente que a veces se encontraba hasta encadenadas dentro de gallineros, unos cuadros realmente dramáticos. Con eso se llegó a las personas, se les identificó, se les georreferenció y les tenemos identificadas dentro del levantamiento que hicimos el estudio biopsicosocial, un estudio donde sabemos las condiciones de las personas con discapacidad y tenemos el propósito de llegar con la respuesta hasta sus hogares, poderles atender con las ayudas técnicas necesarias y incorporarles dentro de los diferentes proyectos que se vienen arrastrando desde la Vicepresidencia de la República. Ahora, con la creación de la Secretaría Técnica de Discapacidades, estamos trabajando en nuevos ejes, en nuevas líneas también para, una vez cubierta las respuestas de las personas con discapacidades, poder trabajar como en temas de accesibilidad. Accesibilidad no solo en el entorno físico, accesibilidad en la información, accesibilidad en el tema educativo. Por eso estamos trabajando con los diferentes ministerios dentro de un eje que es muy importante como es la accesibilidad. Otro eje muy importante es los emprendimientos o el cambio productivo. Creo que las personas con discapacidad nos han demostrado que ellos pueden desarrollar emprendimientos. En ese sentido hemos desarrollado ya 100 emprendimientos con personas con discapacidad y sus familiares. Y la grata noticia es la baja morosidad que han tenido ellos frente a estos créditos. Primero, que ya son sujetos de crédito directamente. Y segundo, que se demuestra de que estos sujetos de crédito son pagadores efectivos y que están desarrollando estos emprendimientos y están generando réditos. El nivel de morosidad llega al 0.5%. Es mucho menor que cualquier crédito que tuviera en cualquier línea de la banca privada o la banca pública. Y le estamos apostando muchísimo porque creo que estamos generando las oportunidades y las condiciones para que las familias desarrollen este emprendimiento, desarrollo productivo y se generen sus propios ingresos. Retomando el tema de las personas con autismo, ¿han sido excluidas por la sociedad? ¿Se ha sentido eso? ¿Un nivel de rechazo, de exclusión por parte de la sociedad? No necesariamente porque hay algo personal, sino por una cuestión de desconocimiento. Bueno, es muy claro que el desconocimiento ha llevado a veces a diagnosticar erróneamente la condición del autismo y a llevar a tomar decisiones, como le comentaba, de casos de que han terminado en psiquiátricos encerrados cuando era un proceso de una persona que pudo haber sido tratada e incorporada dentro de los diferentes ambientes. Yo me pregunto, por ejemplo, un estudiante de una escuela o de un colegio que se le ha detectado autismo, ¿pudo haber sido rechazado por sus compañeros, por su entorno escolar? Pudo haber sido rechazado dentro del entorno escolar, pudo haber sido rechazado por sus profesores, pudo haber sido rechazado por toda la sociedad. Cuando si se hubiera detectado y se hubiera identificado, se hubiera buscado un mecanismo para que dentro de una escuela especial o dentro de una escuela regular pueda ser llevado su vida normal. Usted nos hablaba de este fin de semana habrá esta actividad, esta caminata. ¿En qué consiste? ¿Qué se busca con esta caminata y quiénes están invitados a participar? Bueno, justamente lo que busca esta caminata es convocar a tanto a personas con discapacidad como personas sin discapacidad, justamente para visibilizar, sensibilizar a la sociedad sobre esto.
un modelo inclusivo, un modelo que permite incorporar a las personas con discapacidad dentro de la sociedad, dentro de los diferentes ámbitos. ¿Dónde salen? ¿Por dónde caminan y a dónde llegan? Bueno, justamente una invitación para que nos acompañe toda la población ecuatoriana, toda la población de Quito. Arrancará en la Cruz del Papa a las 8:30 de la mañana. Daremos una vuelta a todo lo que es el circuito del Parque La Carolina, que son más o menos 3.8 kilómetros. Y luego terminará en el Centro de Exposiciones Quito, donde nos acompañarán varios artistas, donde estará Fausto Miño y otros artistas importantes. Y va a ser un día muy agradable para poder sensibilizar y tener un día muy agradable con personas y personas sin discapacidad. Eso tenemos para este domingo. ¿Qué tenemos para el miércoles 2 de abril? Bueno, el miércoles 2 de abril nos incorporamos a una estrategia internacional donde 100 países van a iluminar con el color azul varios edificios emblemáticos. El color azul es representativo dentro del autismo porque la prevalencia entre la incidencia entre niños y niñas es de 4:1, es mayor en niños, y por eso se utiliza el color azul como algo representativo. Y 100 países se incorporan dentro de estrategia justamente para visibilizar y trabajar en conjunto sobre el tema del autismo. Qué tema tan interesante. Santiago, gracias por la gentileza. Muy amable. Ustedes, muchísimas gracias. Santiago Santos, quien es representante de la Secretaría Técnica de Discapacidades, hablando sobre esta actividad muy interesante, comprometidos todos, sobre todo los deportistas, los madrugadores. Domingo 30 de marzo, 8:30 de la mañana, en la Cruz del Papa, esta caminata que recorrerá el Parque La Carolina y que luego terminará en el Centro de Exposiciones Quito, donde habrá un espectáculo artístico musical y además pendientes el miércoles 2 de abril la conmemoración a nivel mundial del Día del Autismo. Una pausa. Inicio de espacio publicitario. Asambleísta Nacional, periodo 2013-2017. Marcela Aguiñaga Vallejo, Movimiento Alianza País. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí, porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo. Con nosotros. Quiquín, y Banta. Contigo de ley. Conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Fin de espacio publicitario. Continúan las noticias, amigos. Gracias por permanecer en sintonía. Carlos Alberto Suárez, un ciudadano oriundo del cantón Yaguachi, provincia del Guayas, se convirtió esta semana en asambleísta por un día. Carlos Alberto participó en la sesión de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. Desde el cantón Yaguachi, provincia del Guayas, llegó Carlos Alberto Suárez a la Comisión de Desarrollo Económico esta semana. Él tuvo la oportunidad de ejercer la función de asambleísta por un día, iniciativa de este órgano parlamentario. Una excelente iniciativa por cuanto a la participación ciudadana ya no solamente se queda en los libros, no solamente se queda en los artículos de los códigos, sino que estamos viviendo una participación ciudadana plena, o sea, la ciudadanía vinculada, con los poderes del Estado. En este caso estamos hablando de la Asamblea Nacional. Esperemos que se siga replicando en los demás poderes del Estado. Este ciudadano fue el segundo en ocupar el lugar de un legislador durante la sesión que mantuvo la comisión esta semana. Fue invitado por el presidente de la mesa, Juan Carlos Casinelli. La vez pasada tuvimos a un joven estudiante de aquí, de la provincia del Pichincha, y me llenó de satisfacción ver sus opiniones al final de la comisión. Hoy vino un compañero de la zona de Yaguachi, en la provincia del Guayas, del cantón Yaguachi, que estuvo en la comisión, también nos llena de alegría. Para Carlos Alberto, la experiencia es única en la historia del Parlamento ecuatoriano.
Anteriormente, lo que tenemos en memoria, nunca habíamos visto una vinculación tan compenetrada con la ciudadanía. Y es que es el mismo presidente de la comisión quien recuerda cómo antes no era permitido este acercamiento directo de la ciudadanía con el trabajo al interior del Parlamento. Yo fui uno de los perjudicados por los anteriores congresos. Yo recuerdo siendo estudiante, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil. Ahí tengo una foto donde la policía no me deja ingresar, y no es que era manifestante. Venía a conocer la asamblea y quería hablar con el presidente de una comisión. Yo nunca me olvido de eso, de allá, de esos congresos al día de hoy. Esto es una maravilla participativa. La iniciativa busca ser replicada por las demás comisiones legislativas, a fin de que la ciudadanía se empodere de la tarea que ejecuta la Asamblea Nacional. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, recibió la visita protocolaria del embajador de la República Popular Democrática de Corea, Kim Ak-chol. La visita se enmarca dentro de las relaciones bilaterales que mantiene Ecuador con ese país asiático. Durante el encuentro, la presidenta del Parlamento y el representante diplomático dialogaron sobre los diversos proyectos emprendidos por los gobiernos de los dos países y los niveles de cooperación previstos para el 2014. Les contamos que el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información entregó a la Presidencia de la Asamblea Nacional la resolución que confirma el funcionamiento de la televisión legislativa, el canal de televisión de la Asamblea Nacional. Ocurre justo pocos días después que este medio cumpliera su primer año de vida al aire. En un acto simbólico la tarde de este viernes, el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, la autorización para el funcionamiento de la televisión legislativa del Ecuador, mediante una resolución emitida por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Más que un acto de una entrega de una autorización o de una concesión de frecuencia, es un acto de un cambio en las realidades del país, un acto donde ahora efectivamente las concesiones de frecuencia se dan para el uso que se debieron dar, que es para informar. En este marco, el secretario de Estado hizo una reflexión. Antes, primero estos actos eran ocultos y no eran para la legislatura ni para el informar de los actos legislativos para que el pueblo ecuatoriano los conozca, sino era una concesión oculta en base a los intereses de algunos legisladores que terminaron en el pasado, en la larga noche neoliberal, teniendo estas canonjías, estas prebendas, como parte de oscuras negociaciones que se daban al interior del Congreso que queremos olvidar. La titular de la legislatura, de su parte, refirió que el acto se enmarca dentro del proceso de democratización de la palabra. Que la palabra llegue definitivamente a los sectores más excluidos de nuestra sociedad ecuatoriana. E hizo un anuncio como parte del compromiso político asumido. Canal que ahora estamos haciendo justamente esta extensión del permiso para poder en este año, en los 10 meses restantes que sobran del año 2014, poder implementar las repetidoras en las provincias de nuestro país y que el canal legislativo, hasta ahora que se ha mantenido solamente en Quito, Guayaquil y Cuenca, pueda llegar a todas las provincias de nuestro país. El pasado 22 de marzo, la televisión legislativa cumplió un año al aire. Mantuvo sus emisiones de prueba hasta el 23 de septiembre del 2013. Durante la entrega formal del permiso, el ministro Guerrero también anunció la autorización de una repetidora en la zona de Intac para la radio de la Asamblea Nacional. De esta manera cerramos una fructífera semana de labores con mucha generación de noticias y mucha actividad aquí en la Asamblea Nacional. Bastante productiva, Fabricio. Nos vamos con esto, amigos. Les recordamos que ustedes pueden ver el reprise de nuestra asamblea a partir de las 21 horas por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet. Claro que sí, en vivo.asambleanacional.gov.es. Muchas gracias. Inicio de espacio publicitario.